Año 80 después de Cristo. El Coliseo de Roma. 50.000 voces gritando al unísono. En el centro de la arena, una mujer encadenada a una estructura de madera. Está desnuda. Está paralizada por el miedo. De pronto, liberan a un toro. No para matarla. Para algo mucho peor. Los guardias han construido una réplica mecánica de una vaca. Empujan a la mujer dentro y obligan al toro a montarla. Es una ejecución. Pero presentada como un espectáculo mitológico. La historia de Pasífae, la reina que, según la leyenda, se unió a un toro. El público aplaude. Los niños observan. Los senadores se ríen. Bienvenido al entretenimiento romano. Esto no es una invención. Ocurrió de verdad. El poeta Marcial estuvo presente en la inauguración del Coliseo y lo dejó escrito. Vimos a Pasífae unida al toro. El antiguo mito tuvo testigos bajo el mandato del César. Roma. El mayor imperio de la historia. Leyes, acueductos, filosofía, y esta humillación pública convertida en diversión familiar. Hoy vas a descubrir los espectáculos más brutales, más perturbadores y más deshumanizados que Roma organizó en sus arenas. Cosas que Hollywood jamás mostraría. Historias que tus profesores nunca mencionaron. Pero que los propios romanos documentaron con detalle. Porque esto no era locura. Era política. Era propaganda. Era control. Y era completamente legal. No hay censura aquí. Solo la verdad que Roma preferiría que olvidaras. Fíjate bien, cuando se habla del Coliseo, siempre se mencionan gladiadores heroicos. Pero esto nunca te lo cuentan. Roma, del siglo I al IV después de Cristo. 60 millones de habitantes. El imperio más grande que haya existido. Y todas sus ciudades tenían algo en común, una arena. Más de 250 anfiteatros repartidos por el territorio romano. El Coliseo podía albergar a 50.000 espectadores y estaba lleno casi todos los días. Esto es clave entenderlo. No se trataba de violencia al azar. Era muerte a escala industrial. El historiador Eutropio calculó que más de 400.000 personas murieron en las arenas romanas a lo largo de 4 siglos. Una ciudad entera borrada solo para entretener. En la inauguración del Coliseo, el emperador Tito celebró con 100 días consecutivos de juegos. Más de 9.000 animales sacrificados. 90 muertes diarias, por diversión. Tras conquistar Dacia, el emperador Trajano organizó 123 días de espectáculos. 10.000 gladiadores. Miles de prisioneros ejecutados. El filósofo Séneca asistió a estos eventos y escribió algo escalofriante. Regreso a casa más cruel, más codicioso, más inhumano, porque he estado entre humanos. Presenció las ejecuciones del mediodía. Personas atadas a estacas. Bestias liberadas. El público apostando cuánto tiempo tardaría cada víctima en dejar de gritar. Eso era el entretenimiento del almuerzo. ¿Y por qué funcionaba? Porque la arena hacía algo que ninguna otra institución podía lograr. Enseñaba obediencia a través del placer. Cuando ves a alguien ser destruido, aprendes qué les ocurre a los enemigos de Roma. Cuando aplaudes una muerte, te vuelves cómplice. Y esa complicidad era el objetivo. Según el historiador Casio Dion, Roma gastaba más en espectáculos de arena que en caminos, escuelas u hospitales. Para el siglo II, ya existían cadenas de suministro completas. Leones traídos de África. Prisioneros de la Galia. Cristianos de Judea. Todo estaba organizado. Planificado. Presupuestado. La muerte, empaquetada como entretenimiento y servida a diario a una población adicta a la brutalidad. Eso que acabas de escuchar no fue un exceso. Fue el sistema. Ahora déjame mostrarte qué ocurría realmente sobre esa arena de arena y sangre. Los espectáculos que hacían a 50.000 personas vitorear mientras la humanidad se desmoronaba frente a ellos. Todo empezó en un funeral, con sangre. Año 264 a.C. 3 hijos quisieron honrar a su padre muerto.
No con oraciones. Con muerte. Armaron a 3 pares de esclavos y los obligaron a luchar hasta el final en el foro. Un mercado de ganado lleno de humo y olor a estiércol. No era entretenimiento. Se llamaba munus, un deber hacia los muertos. La costumbre provenía de pueblos enemigos de Roma, como los campanos y los samnitas. Creían que los espíritus inquietos necesitaban sangre para descansar. Pero la élite romana vio otra cosa. Poder. Un funeral con sangre demostraba riqueza. Un funeral con mucha sangre demostraba dominio. Para el siglo III a.C., los políticos ya usaban estos juegos funerarios como herramientas electorales. El Senado lo llamaba devoción. La multitud sabía que era política. Incluso la armadura tenía significado. El gladiador samnita vestía como los enemigos derrotados de Roma. Cada golpe recreaba una victoria romana. La muerte se volvió propaganda. Las gradas de madera temporales dieron paso a anfiteatros permanentes. Templos de violencia donde siempre se repetía el mismo mensaje. Roma domina a los hombres, a los ejércitos, incluso a la muerte. Y si así empezó, lo que vino después convirtió la arena en el escenario más cruel del imperio. Roma descubrió algo esencial. El sufrimiento exótico vende más que la muerte común. Leones del norte de África. Leopardos del Cáucaso. Cocodrilos del Nilo. Jirafas arrastradas a través de desiertos. No se exhibían como maravillas. Se arrojaban a la arena como presas condenadas. Los romanos llamaban a estos espectáculos venaciones, cacerías. Pero no eran cacerías. Eran ejecuciones de la naturaleza. Julio César marcó el camino en el año 46 a.C. al mostrar una jirafa, la primera vista en Europa. La llamaron Camelopardalis porque Roma no tenía palabra para ella. No importó. El animal fue enviado a la arena para morir. El mensaje era claro. Si Roma podía capturar las criaturas más extrañas del mundo, podía conquistar cualquier cosa. La matanza se disparó. Durante la inauguración del Coliseo, más de 9,000 animales murieron en un solo festival. Los arqueólogos encontraron huesos con señales de inanición deliberada. Leones y osos eran debilitados antes del espectáculo para garantizar un final rápido y sangriento. Tras bastidores, la logística era despiadada. Caravanas arrastraban jaulas por desiertos abrasadores. Barcos las transportaban por el Nilo. Los cuidadores arriesgaban la vida entregando trofeos vivos a una ciudad que exigía sangre nueva cada amanecer. Plinio el Viejo advirtió que muchas especies estaban desapareciendo de sus tierras natales. Leones. Leopardos. Elefantes. El Coliseo no fue solo un teatro de muerte. Fue una catástrofe ecológica. Las matanzas de animales atraían multitudes. Pero Roma quería más. Querían tensión. Querían desigualdad. Combates con el resultado decidido de antemano. Donde el sufrimiento, ese sí, era completamente real. Roma no quería simples combates. Quería teatro disfrazado de lucha. Cuando imaginas a un gladiador, probablemente piensas en 2 guerreros iguales, midiendo fuerzas. La realidad era muy distinta, y profundamente retorcida. Roma prosperaba gracias al desequilibrio. Los enfrentamientos estaban diseñados para la crueldad. Prisioneros y criminales eran empujados a la arena vestidos como bufones, armados con espadas de madera, enviados a morir frente a combatientes experimentados. La multitud se burlaba mientras los condenados tropezaban, caían y eran despedazados. Era una ejecución pública camuflada como espectáculo. Incluso las armas tenían un papel dramático. El retiarius luchaba con una red de pescador y un tridente, enfrentado al secutor, cuyo casco estaba creado específicamente para evitar quedar atrapado en la red. No se trataba de habilidad. Se trataba de tensión. ¿La red lograría inmovilizar? ¿O la espada atravesaría la defensa? A veces, un solo gladiador debía enfrentar a varios enemigos. En otras ocasiones, grupos completos chocaban entre sí, convirtiendo la arena en un lodazal de sangre y cuerpos destrozados. Los cascos no protegían. Torturaban.
Algunos reducían tanto la visión que los luchadores avanzaban casi a ciegas mientras el público reía. Otros eran tan pesados que levantar la cabeza se volvía un suplicio constante. La armadura no era defensa. Era castigo. Muchos gladiadores eran obligados a vestir como bárbaros, imitando a los pueblos derrotados por Roma. Su derrota inevitable reforzaba el mensaje: el imperio siempre gana. Pero aunque estos combates eran crueles, no eran lo peor. Porque Roma tenía una categoría especial de víctimas. Personas que no estaban allí para luchar. Estaban allí para morir, gritando, mientras el público disfrutaba. Al llegar el mediodía, el combate daba paso al teatro, con la muerte como protagonista. Los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, condena a las bestias. Criminales, desertores, esclavos, prisioneros de guerra. Convertidos en actores forzados dentro de ejecuciones presentadas como mitos. Cada castigo se ajustaba al delito. Ladrones despedazados por lobos. Incendiarios consumidos por el fuego. Traidores arrojados a los leones. Cada escena era una obra moral escrita con sangre real. Las bestias eran preparadas con brutalidad. Leones privados de alimento hasta la locura. Osos azuzados con lanzas desde fosos encadenados. La incertidumbre lo hacía irresistible. ¿Atacaría a la bestia de inmediato? ¿O jugaría con su víctima? Ese suspense mantenía a las gradas rugiendo por más. Durante las celebraciones del emperador Trajano tras la conquista de Dacia, miles de cautivos fueron ejecutados a lo largo de 123 días. Nada era improvisado. Todo seguía un ritmo preciso, como actos dentro de una obra macabra. Cada muerte estaba diseñada para mantener al público al límite. El historiador Estrabón describió víctimas atadas a estacas mientras se liberaban animales salvajes entrenados para atacar el movimiento. Los espectadores apostaban cuánto tiempo resistiría cada persona antes de colapsar. Esto no era justicia. Era entretenimiento disfrazado de moral. Detente un momento. 4 espectáculos descritos. Miles de muertos. Especies desapareciendo. Seres humanos reducidos a utilería. Y si crees que esto es lo peor que hizo Roma, te equivocas. Porque lo que viene después es cuando la ejecución dejó de ser solo muerte y se transformó en puro sadismo escénico. Para los condenados, morir no bastaba. Debían representar su propia destrucción. Prisioneros obligados a encarnar héroes trágicos de los mitos romanos. Orfeo, el músico que calmaba a las bestias. En la leyenda, los animales escuchaban hipnotizados. En la arena, soltaron un oso en pleno acto, y el cantante fue destrozado. Marcial lo presenció y escribió: Vimos a Orfeo. Si hubiera tardado, las bestias habrían obedecido, pero fue hecho pedazos. Otro condenado interpretó a Dédalo. Suspendido con alas rudimentarias, voló unos instantes antes de caer sobre las fieras. Marcial bromeó: debió desear plumas verdaderas. Y luego estaba el espectáculo más grotesco, Pasífae y el toro. Una representación con una bestia mecánica, seguida de una muerte que mezclaba humillación, castigo y espectáculo. Tertuliano dejó constancia de que algunas prisioneras eran disfrazadas de sacerdotisas y sometidas públicamente antes de ser ejecutadas. El mensaje era claro. Roma poseía sus mitos igual que poseía a su gente. Héroes, villanos, reyes, reinas. Nadie estaba a salvo de ser convertido en una pieza más del desfile mortal. Para el público, eran distracciones. Para los condenados, finales insoportables con vestuario incluido. Para Roma, propaganda hecha carne. Hasta ahora, todo ocurría en tierra firme, dentro de una arena tradicional. Pero Roma nunca se conformaba. Se hicieron una pregunta inquietante. ¿Y si inundamos la arena, y si traemos el mar al desierto y hacemos que los hombres mueran en él? Así nacieron las naumaquias, batallas navales simuladas de una escala absurda, donde el agua se convertía en arma. En el año 46 a.C., Julio César excavó una enorme cuenca cerca del Tíber, la llenó de agua y de barcos. Miles de cautivos fueron obligados a subir a bordo, ordenados a luchar como flotas enemigas. No eran actores. Eran hombres sentenciados a morir entre aplausos. Flechas. Catapultas. Acero.
Un matadero flotante. Augusto fue aún más lejos. En el año 2 a.C., creó una cuenca de casi 600 por 350 metros, alimentada por un acueducto exclusivo solo para mantenerla llena. 30 naves de guerra colisionaron, repletas de prisioneros sin posibilidad de salir vivos. El mensaje era inequívoco. Roma dominaba incluso mares donde no existían. En el año 52, el emperador Claudio drenó el lago Fucino para otra naumaquia. Cuando los cautivos lo saludaron con la frase «Los que van a morir te saludan», la historia ganó una de sus líneas más estremecedoras. Incluso el Coliseo contaba con sistemas para inundarse, celebrar combates navales y secarse de nuevo para luchas terrestres al día siguiente. La crueldad se convirtió en un proyecto de ingeniería. Y aún así, Roma siguió innovando. Con el paso del tiempo, los espectáculos se volvieron todavía más depravados. Aquí es donde el imperio cruzó las últimas líneas. Mujeres obligadas a luchar. A veces sin protección. A veces contra animales o personas con deformidades, solo para provocar risas. El satírico Juvenal se burló de ello, pero los registros confirman que estas luchas fueron reales. Se rompían normas de género, pero se reforzaba una verdad más oscura. Nadie escapaba del apetito romano por el espectáculo. Prisioneros cubiertos con túnicas empapadas en resina y prendidos fuego. Tertuliano los llamó antorchas humanas. No eran ejecuciones. Eran advertencias grabadas en cuerpos vivos. Hombres y mujeres retorciéndose mientras el humo ascendía, vendedores ofrecían vino y niños jugaban cerca. Prácticas traídas de Oriente. Escenificadas dentro de la arena. Personas clavadas a estructuras de madera mientras el público almorzaba. La muerte no llegaba rápido. Podía tardar horas, incluso días. Y la multitud lo observaba todo. Incluso los emperadores quisieron ser parte del espectáculo. Cómodo, el máximo exhibicionista, entró al Coliseo disfrazado de Hércules, matando cientos de animales previamente debilitados para asegurar su victoria. Roma no solo exigía sangre. Exigía espectáculo absoluto. También combatió contra gladiadores, pero siempre con todas las ventajas aseguradas. Perder no era una opción. Aplaudir, en cambio, era obligatorio. Según el historiador Casio Dion, Cómodo luchó como gladiador en 735 ocasiones. Cada una de esas victorias le costó al tesoro imperial 1.000.000 de sestercios. Los cristianos que se negaban a renunciar a su fe eran arrojados a los leones, quemados vivos o ejecutados en masa ante el público. Sus muertes eran transformadas en espectáculos diseñados para agradar a la multitud. Esto no era justicia. Eran campañas de propaganda contra cualquier creencia que desafiara la autoridad absoluta de Roma. Hemos repasado 11 tipos de espectáculos. Cientos de miles de muertos. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Cuál fue el más perverso? ¿Las ejecuciones mitológicas donde las víctimas interpretaban su propia muerte? ¿Las personas convertidas en antorchas humanas? ¿Las batallas navales diseñadas para no dejar sobrevivientes? Déjalo en los comentarios, porque quiero saber algo más profundo. ¿En qué momento el entretenimiento se convierte en maldad?